Yo vivo aquí, mi familia vive aquí, mi familia estudia aquí, no quiero mencionar, pero mis hijas viven aquí y estamos en la escuela, inscritos, etcétera, lo cual llevo 4 años viviendo en esta ciudad, haciendo proyectos productivos, generando empleo en esta zona. Y respecto a lo que menciona, que aunque sé que no se debería mencionar nada, usted menciona que las partes, que yo entregué algo de menor calidad, cuando en el contrato se especifica exactamente las calidades, los postes de qué calibre, el tipo de riego y las instalaciones que yo entregué en su momento. Entonces, no entregué en ningún momento algo de menor calidad de lo que se había establecido en las partes, porque específicamente lo dice en el anexo F. Ahí viene específicamente lo que determinamos las partes. Ahí viene en el numeral 3.5, el franquiciante se obliga al suministro de una casa sombra de 10,000 metros cuadrados con las calidades del PTR, todo específico, el sistema de riego, los tubos de PVC, de qué calidad, a todo muy específico. Gracias. Yo sé, disculpe que... Precisamente para que yo escuchara otros datos de prueba que no sean únicamente los de la fiscalía, sino datos de prueba de usted, no pericial, solo de seguir a través de otra pericial. Es lo único que puede generar a mí la razonabilidad de algo. Y tengo que asignar un valor a la verdad. Bien, pues explicado lo anterior, voy a acceder a la prisión preventiva que solicita la fiscalía por la fracción primera y por el monto, por los 2 millones. 168 fracción primera. Y la fracción segunda en cuanto al máximo de la pena correlacionado al monto de la reparación. En este caso, la existencia de ese ilícito. No obran datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para acreditar que efectivamente el material empleado para la construcción sea de menor cantidad o calidad o de inferior calidad, y la mano de obra sea de menor calidad a la estipulada en el contrato de franquicia. Por lo tanto, es que este órgano jurisdiccional debe resolver lo siguiente. Acorde al numeral 20, inciso A, fracción segunda del Código Punitivo del Estado, se considera la inexistencia de uno de los elementos que integran la descripción legal del delito de fraude específico con la calificación jurídica señalada con antelación. Por lo tanto, de acuerdo al numeral 327, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, el hecho cometido no constituye delito. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional, en términos de lo que señala el numeral 329 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede a resolver el sobreseimiento total del presente proceso penal respecto a este hecho atribuido al citado acusado, consistente en la presentación periódica, exhibición de una garantía y provisión de salir del estado de Quintana Roo, impuesta en fecha 30 de julio del año 2020. Derivado de este sobreseimiento, procede este órgano jurisdiccional a llevar a cabo el levantamiento de dicha medida cautelar. Ordenando girar el oficio respectivo al órgano administrativo denominado UMECAS para efecto de informarle que se levanta la medida cautelar derivado del sobreseimiento decretado por este órgano jurisdiccional. Se indica también a las partes que este sobreseimiento, en los efectos de la misma,
delitos de fraude y asociación delictuosa. Teniendo, por supuesto, a los asistentes el día de hoy en esta audiencia por debidamente notificados, informados de la determinación que el día de hoy se ha tomado. Las condiciones contraídas en el contrato de franquicia convenido entre las partes. Por lo tanto, la vía reclamable para estos hechos de los cuales se duele la víctima, pues no es precisamente una vía diversa a la vía penal. No es una vía civil o una vía mercantil, como lo han estudiado previamente, pero no así la vía penal. La vía penal no es la idónea en razón de que no se establece la existencia de elementos que constituyan el ilícito de fraude. No se acredita la existencia de uno de los elementos constitutivos del mismo, que no es el engaño. Por lo tanto, a falta de elementos que integran la descripción legal del delito, pues fue procedente y acertada la determinación de no ejercicio de la acción penal de la representación social por una causa de atipicidad prevista en el numeral B, fracción segunda del Código Punitivo en el Estado. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver lo siguiente. Se confirma la determinación de no ejercicio de la acción penal de fecha 13 de mayo 2020, donde el subsecretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca señaló e informó a la representación social que la técnica hidroponía sí es adecuada para ser implementada en el poblado del Euravicario, en el territorio del estado de Quintana Roo, y que sí es adecuada para la producción en esta tierra del Euravicario, para la producción de chile habanero, y que sí es factible la producción del chile habanero con un precio el mismo de entre 80 a 130 pesos moneda nacional el kilogramo, y que lo que significa en este entendido que lo de entonces pues la tierra en la manzana 5, lote 8, kilómetro 272.5 de la carretera federal Mérida, Cancún-Mérida, lado derecho, acceso a 1000 metros al interior de la entrada que se encuentra frente a la Villa Lupita, donde el cual le fue entregado física y materialmente al citado agraviado, porque así se desprende del contrato firmado y también de los anexos que firmó el propio agraviado. Le es entregado material y físicamente por el imputado, al igual que la Casa Sombra, pues ese lugar sí es el idóneo, sí es tierra que puede ser productiva para implementar precisamente esta técnica de hidroponía, tal como se convino en el contrato suscrito entre la víctima y el citado imputado, que ya se ha multicitado en esta propia audiencia. Por lo tanto, entonces, al darse por recibido de conformidad de la tierra, de la Casa Sombra, de los diversos materiales para el buen funcionamiento de la implementación de esta técnica de hidroponía por parte de la citada víctima, no veía engaño alguno, tampoco error, que haya ocurrido el citado agraviado, que se haya sido producido por el citado imputado. Por lo tanto, no se acredita este elemento consistente en el engaño, que es un elemento subjetivo, un elemento indispensable que debe quedar debidamente acreditada para la existencia del delito de fraude. Si se desprende de la propia querella denuncia de la citada víctima del contrato, pues no habría necesidad, en su caso, de continuar realizando más actos de investigación, porque al final resultaría ser ocioso estos, ya que de la propia narrativa de la querella o denuncia de la víctima y del contrato ya
desprende la inexistencia de este elemento consistente en el engaño, en el error al momento de la emisión de este contrato celebrado ante la víctima del citado imputado, que como indiqué previamente fue firmado de manera voluntaria, sin error, sin violencia, sin lesión o mala intención por el citado agraviado, y él recibe de conformidad los materiales, así como la casa sombra, así como la tierra, donde se implementó precisamente ese sistema de hidroponía, tal como convinieron en el contrato ya previamente citado. Además, se desprende que realmente el citado agraviado incumplió con su obligación convenida en ese contrato, puesto que, como se convino en el mismo, él tenía que realizar el pago total de 2.200.000 pesos de moneda nacional, a efecto de que a partir de la realización de ese pago recibiría a futuro pues, ganancias y recuperaría el dinero en cita. Y por lo que no señalado por la propia determinación de un ejercicio de acción penal que citó la representación social y se desprende del propio contrato, a falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas en dicho contrato, pues sería reclamable esta circunstancia mediante una vía civil, no así una vía penal, porque precisamente así convinieron las partes en que cumplirían sus obligaciones pactadas en el contrato ya previamente citado. Por lo tanto, de acuerdo a lo previamente indicado, si el citado agraviado pues deja de pagar, pues deja de cumplir con esa obligación, ahora viene el reclamo para que dé cumplimiento a totalidad el citado imputado de lo que se puede de la citada víctima, pues primero tendría que cumplir la citada víctima con sus obligaciones contraídas en mismo. Pero hasta este momento, pues no se puede apreciar que el citado imputado pues haya realizado o haya mediado para la suscripción de este contrato previamente citado, pues haya engañado a la citada víctima o haya hecho que éste incurriera en algún error. No se desprende porque lo único que se puede apreciar de la denuncia o querella de la víctima del contrato celebrado entre las partes, lo que se puede apreciar es que existe un incumplimiento de las obligaciones pactadas en ese contrato previamente citado. Por lo tanto, la vía reclamable de ese incumplimiento a ese acuerdo de voluntades pues es la vía civil o mercantil, no así la vía penal, como pretende hacer valer la víctima y sus asesores jurídicos. De ahí es que este órgano jurisdiccional considera que fue acertada la resolución de determinación de un ejercicio de la acción penal realizada por la representación social. Se encuentra debidamente motivada y fundada la determinación de un ejercicio de la acción penal del cual se libró la víctima y sus defensores. Además de que la suscrita señala concerniente al contrato consistente en prestaciones vertidas tanto por el Ministerio Público como por la defensa, la responsabilidad que se plasmó en un contrato que estuvo previamente asesorado el agraviado, en donde él se obliga a llevar a cabo las condiciones para que éste tenga un resultado. No le puedo atribuir esa obligación de ninguna forma hasta este momento procesal al señor Rodrigo Domenzán Martínez, que se ha cerrado la investigación complementaria y precisamente esta autoridad está facultada para resolver en términos del artículo 327 del Código Adjetivo en la materia el análisis de este sobreseimiento y con los datos de prueba que contravienen y que me trae la investigación complementaria una situación completamente diversa a la que sirvió para la vinculación a proceso. Evidentemente, hasta este momento procesal advierto que el punto toral es la responsabilidad que se adolece el agraviado de que no obtuvo esas 60 toneladas del fruto de chile habanero y que de ahí se deriva el engaño por parte del señor Rodrigo Domenzán Martínez. Pero el mismo contrato que él firmó previo asesoramiento de, en su momento, las personas especializadas, porque entiendo que no se plasma en ese contrato de manera concreta bajo qué, pero sí se plasma esa voluntad que llevó a cabo y esa de manera libre que
recibió dicho asesoramiento y que firma el contrato bajo esas condiciones, además de que recibe la casa sombra funcionando y que él estaba obligado a llevar a cabo esta nivelación que tanto refieren de este 2% que debe estar a través del material grava, precisamente es que al llevar a cabo esta obligación que tenía bajo su cargo, yo no se la puedo atribuir de ninguna forma al señor Rodrigo Domenza del Mar. Pues derivado de ese análisis que en su momento debió haber realizado, desconozco el juez correspondiente, y que son datos diversos precisamente a la investigación complementaria que hace referencia a la gente del Ministerio Público, pues uno de los elementos torales, de los elementos del delito que enuncia precisamente el artículo 20 en su fracción segunda, en el inciso A, es la acción de daño por parte del sujeto activo. ¿Va a obtuvo un beneficio? Sí, porque evidentemente hay un contrato firmado. Ese beneficio se estipula la cantidad y bajo qué lineamiento se va a llevar a cabo, pero el punto toral, el elemento que matiza el hecho delictuoso de fraude, va enfocado al engaño por parte del activo al momento de celebrar precisamente este contrato, pues precisamente de la institución correspondiente que hace de manera general, evidentemente, este estudio a través del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en donde precisamente va derivado de una institución pública. Dicha institución lo hace de manera general que también hace el oficio que hace referencia al asesor jurídico, pero sobre todo que el dictamen o el informe técnico que lleva a cabo dentro de la carpeta de investigación y que se ha cerrado la investigación complementaria, se realiza 2 años después. 2 años después a que se lleve a cabo la celebración de este contrato. No advierto cuál es el engaño si la misma institución me refiere que efectivamente se puede llevar a cabo el cultivo en estas tierras, que efectivamente el precio oscila en el estipulado en el contrato, que efectivamente el clima da para ello y que efectivamente se puede producir 62 toneladas aproximadamente de dicho fruto. Aunado a ello obra precisamente lo vertido por el agente del Ministerio Público en relación a los manuales que hace referencia que se debieron llevar a cabo. En su momento debieron haber acreditado en esta investigación complementaria o al momento de querellarse que a través de las personas que llevaron a cabo el manual, la aplicación del manual para como consecuencia traer la producción de dicho fruto y que ellos cumplieron en su totalidad con todas y cada uno de lo que estipularon en ese contrato. Evidentemente no se realizó de esa manera y al no realizarse de esa manera deja en estado de incertidumbre y que una persona, reitero, se encuentra privado de su libertad con la sola manifestación del agraviado concatenado con 2 testigos que evidentemente ni fueron parte del cultivo, ni fueron parte de la aplicación de dicho manual para establecer que efectivamente no fue responsabilidad del señor Osvaldo Segura Vázquez y que él cumplió en todos sus términos con dicho manual. Contrario a ello, sí hay una entrega de la casa sombra, sí hay un cumplimiento en cuanto a la entrega de los materiales, sí hay un cumplimiento en cuanto a todas y cada una de las manifestaciones que hacen en el contrato. Por eso a mí me tenía que quedar claro, asesor jurídico, por qué le dejó de contestar y en qué estaba obligado a contestar las llamadas en relación al contrato y que ahí deriva el engaño. Pero desconozco el por qué el no contestarle las llamadas significa que engaña al agraviado en relación a lo que le ofreció, esto es, la producción y cultivo, la técnica referida por el representante social en relación precisamente para la obtención de esa ganancia de 5 a 6 millones de pesos moneda nacional.
pues precisamente en el apartado 7 del manual 7.1 hace mención que con el fin de proteger la reputación, prestigio y el buen nombre de la franquicia y mantener los estándares, se debe llevar a cabo el estricto cumplimiento de los manuales y herramientas para poder llevar, de lo contrario se llevará a cabo una rescisión del contrato, pues evidentemente hay una afectación a quien ofrece dicha franquicia, esto al crearle una mala reputación. Aunado a ello, el anexo F, en cuanto a que el agraviado está obligado a las obras para instalar la casa sombra de acuerdo a las especificaciones del sistema, que esté nivelado al 3% en cuanto al este material desensontre o grava, sin posibilidad de que se inunde. Evidentemente yo no le puedo atribuir al imputado Rodrigo Domenzay Martínez que una negligencia por parte de la persona a quien le entrega este producto y esta técnica precisamente de cultivo sea un engaño. Imagínese que no se haya reunido las condiciones para prever el estado en el que nos encontramos. Hay diversas cuestiones climatológicas como huracanes y que esto se inunde y que entonces signifique que me engañó una persona porque yo no preví estas circunstancias. Tampoco pudiera ser atribuible esta situación de ninguna forma, pues entonces no existiría estos contratos en donde se debe establecer de manera correcta y completa estas precisamente previsiones para que después no sea atribuible a que se generó un engaño por parte de quien emite este servicio, en donde inclusive el señor Osvaldo está de acuerdo con los materiales y los recibe de esta completa conformidad. Aunado a ello, hace referencia al agente del Ministerio Público que dicho informe técnico menciona que no se pueden alcanzar las 60 toneladas en virtud de que no hay una buena nivelación. Y volvemos al mismo punto. Si la buena nivelación estaba a cargo del agraviado, ¿dónde está el engaño por parte del señor Rodrigo Domenzay Martínez? Si la nivelación quedó a cargo del agraviado, aún si dentro de salvo que, y esa era materia precisamente del sector jurídico para hacer valerlo ante esta autoridad, yo no le puedo requerir esta información porque ya me estaría inclinando hacia alguna de las partes. Y aún así sí hice estas precisiones para poder establecer si hay o no elementos para decretar un sobreseimiento. Los materiales o la construcción de esa casa o hogar fueron proporcionados por la empresa del señor Rodrigo. Bajo él estaba esta supervisión y entonces ahí hubiera sido una cuestión diversa en relación a que no llevó a cabo a pesar de que estaba obligado y debió haber sido un contrato de prestación de servicios en relación a la construcción de la casa sombra y que no se reunió con las especificaciones. Yo desconozco si el señor Rodrigo también estaba a cargo de esa construcción y que fue él quien de manera negligente no llevó a cabo esta nivelación de manera correcta. Si fue así, entonces si hubiera sido materia de argumentación por parte de usted, asesor jurídico, para determinar que él fue el mismo que hizo la construcción y que evidentemente ante la mala construcción le trae un perjuicio al agraviado. No lo establece el contrato así, o al menos no fue vertido por las partes de esa forma, si la construcción fue a cargo del señor Domenzay o de su empresa y derivado de ello efectivamente le va a causar una afectación al agraviado. Aunado a ello, hace mención precisamente en cuanto a que la bibliografía del instituto ya referido, en donde sí establece que hay un rendimiento de 62 toneladas de fruto en relación al chile habanero. En cuanto a la casa sombra de los lotes 5 y 6, manzana 7, en donde llevan a cabo al interior del mismo los trabajos de nivelación, estos hacen mención que fueron mínimos. Indistintamente si fueron mínimos o no dichos trabajos, todos y cada uno de los dictámenes y del informe van enfocados que si no hay una buena nivelación, no voy a obtener el fruto. Si no hay una buena
nivelación que quedó a cargo del agraviado no va a obtener evidentemente lo que se prometió en el contrato. Promesa que se hizo bajo esos estándares, que quedaba bajo su cargo y obligación la nivelación del terreno para obtener dichas ganancias. El dictamen en materia agrícola ofertado por el agraviado, en cuanto a que no se puede obtener estas 60 toneladas, como lo indica el contrato, que el imputado promete a sus clientes, pues es técnicamente imposible bajo el actual sistema. Dictamen que se lleve a cabo con posterioridad, indistintamente de que sea con posterioridad, esa construcción y esa obligación está a cargo del agraviado. Yo no le puedo atribuir el mismo al que hoy fue vinculado a proceso y que estamos en materia de si se advierte o no un sobreseimiento dentro de la causa, pues no cuenta con la nivelación del terreno adecuada que permite el desarrollo normal de las labores culturales, cosecha y transporte. Los datos de la investigación complementaria, en donde el dictamen de criminalística de fecha 15 de enero del 2020, el segundo dictamen de criminalística, en donde estos van enfocados que la falla principal de la producción de chile habanero es en relación a una mala nivelación del terreno y su limpieza y nivelación que es responsabilidad del agraviado, en donde refiere que es imposible la cosecha de las técnicas derivado de la mala nivelación que se lleva a cabo en el terreno. Evidentemente hay la entrega de este terreno, como lo refiere el agente del Ministerio Público. Existen los terrenos, existe esta casa sombra, existe este cultivo que no dio como resultado lo que estipula el contrato ya referido, pero lo cierto es que dicho resultado depende de una nivelación y de ciertos manuales que fueron entregados en ese contrato. Aunado a ello, hace mención el agente del Ministerio Público, esto en relación a lo que establece el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, en donde efectivamente lo faculta al adquirir esta franquicia para llevar a cabo estas acciones legales en representación de la misma. Al llevar a cabo, él estaba facultado para hacerlo a través de la vía legal correspondiente y de los estudios correspondientes. Reitero, si él no ofrece las personas correctas que llevaron a cabo la implementación de los manuales que se vertieron en el multicitado contrato y que ellos cumplieron en todas sus formas, así como el dictamen correspondiente al suelo y que este no corresponde al establecido para llevar a cabo este tipo de cosechas, ese era el engaño que debió haber atribuido el agraviado. Evidentemente, hasta este momento procesal, no advierto que efectivamente con los datos que se vieron en materia de la vinculación y que con estos nuevos datos de prueba dentro de la investigación complementaria que fueron inclusive vertidos por el agente del Ministerio Público y que fueron ofertados tanto en la investigación inicial como en la complementaria, es que se puede establecer hasta este momento procesal que el hecho cometido no constituye un delito. Se afirma lo anterior, ya que se trata de un asunto de índole civil, en donde debieron haber acreditado este incumplimiento en cuanto a los manuales en relación a la cosecha del fruto denominado como chile habanero, pues evidentemente derivado del análisis vertidos por el agente del Ministerio Público y que el asesor jurídico no se hace cargo ni contraviene de ninguna forma que dentro del contrato de la firma de la franquicia ya referida se pueda advertir una cuestión diversa y que en eso vaya enfocado el engaño. El engaño es que no había esta producción de chile habanero, sin embargo la producción depende de algo que se plasmó en un contrato del cual estuvo de acuerdo el agraviado Osvaldo Iván Segura Vázquez y que fue debidamente asesorado tal y como lo plasmó en él mismo. Obligación que dependía evidentemente de esta nivelación de la denominada
casa sombra para llevar a cabo la técnica que ofertaba precisamente el imputado, el señor Rodrigo Domínguez Martínez. Técnica precisamente que dependía evidentemente de la nivelación del terreno, así como del cuidado y de la limpieza del mismo. Al no llevarse a cabo dicha técnica, que fue estipulada a través de 2 manuales, como lo mencionan en el contrato de la firma ya referida, manuales que hasta este momento esta autoridad no puede establecer si contravienen o no, y que va derivado de ese engaño, derivado de que la gente del Ministerio Público tiene la facultad en términos del artículo 324 y que del análisis de manera objetiva lleva a cabo en cuanto a la hipótesis de la fracción segunda del numeral 327, pues la producción del chile habanero a través de la técnica hidropónica que hace mención el agente del Ministerio Público, no es responsabilidad precisamente del señor Rodrigo Domínguez Martínez, pues así no me lo hace referencia el asesor jurídico, y ante los datos de prueba dentro de la investigación complementaria vertidos por el representante social, es que esta autoridad se puede establecer que efectivamente se puede advertir de naturaleza civil. No así es atribuible al señor Rodrigo Domínguez Martínez que haya operado con engaño al momento de llevar a cabo la firma del contrato celebrado el 21 de abril del año 2016. Ante ello, en términos de lo que dispone el artículo 328 del Código Adjetivo en la materia, se ordena el sobreseimiento total de la presente carpeta administrativa 472/2019. Esto que se iniciara con motivo del hecho delictuoso de fraude y que fuera vinculado a proceso el día 9 de octubre del 2019 el señor Rodrigo Domínguez Martínez por su probable participación en la comisión del hecho delictuoso de fraude, ilícito previsto y sancionado en el numeral 152, párrafo primero y segundo, así como los arábigos 12, 13, fracción tercera, 14, párrafo segundo y 16, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Osvaldo Iván Segura Vázquez, en virtud del numeral 329. Se ordena levantar en relación al 328 las medidas cautelares que hubieran dictado dentro de la carpeta que nos ocupa, esto es, única y exclusivamente en relación a la carpeta 472/2019, se ordena la inmediata libertad de Rodrigo Domínguez Martínez, en virtud de que opera el sobreseimiento en términos del numeral 327, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo los argumentos vertidos por esta autoridad, dejando a salvo evidentemente los derechos de la parte agraviada. Lo procedente es confirmar la resolución apelada. En razón de lo anterior, por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve. Primero, se confirma el auto de sobreseimiento de fecha 23 de marzo de 2021, dictado en favor de Rodrigo Domínguez Martínez en los autos de la carpeta administrativa 477/2019. Lo procedente es confirmar la... Si es así y usted tuvo conocimiento al ser un delito instantáneo, como lo refiere el Ministerio Público, de acuerdo a lo que establece el artículo 13, fracción primera, pues evidentemente del 11 de octubre de 2017 al 28 de septiembre del 2019 había pues, prácticamente pasado casi 2 años, como lo refiere su propio asesor jurídico, 1 año 8 meses me menciona, pues ya estaba fuera de tierra lo que establece el artículo 79. No es aplicable, de verdad, han llegado diversos amparos, el 77 y el 78 son para delitos de oficio, el delito de fraude es un delito de querella, por lo que le aplica el numeral 79. En ese sentido, señor, voy a tener que confirmar la resolución que emite la gente del Ministerio Público el 11 de octubre de 2022, pues efectivamente está dentro de los parámetros que establece el artículo 79 en relación al 327, bueno, del Código Punitivo, 327 fracción sexta y 485 fracción séptima del Código Adjetivo en la materia. Se confirma la determinación del ejercicio de la acción penal emitida por el agente del Ministerio Público en términos del artículo 258, último párrafo del Código Adjetivo en la materia. No admite recurso alguno, tendría que irse a la figura del autor, como en su momento se fueron por una cuestión distinta y si el juez federal considera incorrecta mi determinación, me revoque y volvemos a esta audiencia, como en su momento me imagino regresaron a esta audiencia. Pero sí hay una prescripción, salvo cuestión diversa del federal, pero presente lo hago referencia, señor, porque sí me han llegado varios amparos que hacen ese análisis que se opera la prescripción.
los han determinado, ya estamos vinculados a proceso y vienen prácticas definitivamente por este tipo de delitos. No es tanto los tengo como notificados, se pueden interponer los recursos que consideren necesario. Reitero, opera la figura del amparo. ¿Alguna otra solicitud al Ministerio Público? El abogado pide 6,000 pesos al mes, más o menos durante un año, y alrededor de 150, 170,000 pesos de gastos que va a tener. ¿Por qué? Porque todos nuestros pagos ya prescribieron. Entonces tiene que meter, pues, por otro lado, por un número de casos que le vendan nuestro caso y poner fechas actuales. Para eso es una parte. Para la otra es para darle a los peritos que van a, que ya le hicieron